Muchos jóvenes piensan que el cielo se va a abrir y una voz le va a responder todas las preguntas difíciles como qué carrera estudiar y con quién se van a casar. De hecho, el propósito no es algo que está tirado en la calle, sino es todo aquello que se construye diariamente con las decisiones. La mayoría también piensan que cuando llegan a los 20 años y no han encontrado su propósito, han fracasado. Pero si te dijera que al despertarte hoy ya has comenzado a cumplir tu propósito, bienvenido a Entre Experiencia. Hoy hablaremos acerca de los problemas que nos son obstáculos y nos nublan la visión para nuestro propósito. Y tenemos el primero, que es la parálisis en el análisis. Tenemos muchas opciones, carreras, tenemos cursos, habilidades e incluso influencia. A veces vemos la vida de los demás como si fuera un triunfo y nos vemos pequeños nosotros hoy en día. ¿No? Y esto también ocurre mucho cuando una persona es buena en muchas áreas y entonces cuando le toca o quiere enfocarse en una, dicen, ok, si sé hablar en inglés y quiero ser profesor de inglés, es un ejemplo, va a decir, ok, pero ¿y si no? ¿Y si mejor soy influencer? ¿Y si mejor me dedico a las redes sociales? Entonces, el tener muchas cosas nos confunde en nuestro propósito. Sí. Tenemos el segundo, que es el miedo al fracaso. A veces creemos que cometer un error significa que perdimos el plan de Dios, cuando no es así. A veces muchas de esas caídas nos ayudarán a levantarnos y nos enseñarán muchas cosas. No se ha perdido todo. Entonces debemos saber que los errores nos van a ayudar a aprender cosas nuevas, pero no se ha dañado el propósito de Dios en nuestras vidas. También hay que entender de que los errores es el propósito o ayuda a construir el propósito desde la experiencia. Realmente, cuando cometemos un error, muchas veces queremos como que fracasar y meternos debajo de la cama y no salir. Pero cuando lo entendemos, cuando no nos dejamos agobiar, vamos a ver que como ese error realmente formó muchas áreas y trajo esa experiencia importante para cada día construir nuestro propósito. Las comparaciones digitales. A veces vemos el propósito de muchos en las redes sociales y pensamos como que él es más importante para Dios que yo, o el propósito de él es más grande para yo llegar a ese lugar. No, hay muchas cosas que hacer. Y también a veces nos comparamos, Naura tiene 20 años y yo también, y él tiene carro y yo no, o él está graduado y yo no. Y a veces eso también es lo que hace, en vez de motivarnos, nos hace como que encerrarnos un poco más. Entonces, de hecho, porque el podcast es Entre Experiencia y lo importante aquí es compartir cómo nosotros hemos podido vencer hasta poder encontrar nuestro propósito. Una de las preguntas que realmente a mí me ha impactado muchísimo cuando estoy con los jóvenes es que ellos tienen dudas de qué van a hacer cuando sean grandes. Ellos tienen como que, y a veces le digo, si tú tuvieses a Dios presente en este momento, ¿qué le preguntarías? Y ellos siempre dicen, ¿por qué estoy aquí? O ¿por qué nací? O ¿cuál es mi propósito? Realmente esta es una de las preguntas de oro o una de las preguntas más difíciles de responder. ¿Por qué? Creo que ningún ser humano tiene esa respuesta. Esa respuesta viene del cielo. Así que este podcast está destinado para brindarles a ustedes una dirección para que el Dios del cielo pueda responder eso. Así es. Entonces vamos partiendo de lo que estás hablando, un punto muy importante, que es el definir nuestro propósito. ¿Sí? Tenemos un punto que se llama la trampa del éxito. Y debemos tener mucho cuidado con eso porque era algo que decías. El mundo dice que tener éxito, tener propósito es tener fama y dinero. Pero en la palabra de Dios dice que es servicio a los demás. ¿Verdad? Dice que no solo es para beneficio de nosotros, porque el tener el propósito que Dios nos ha dado es para el beneficio de los demás, para servir a los demás y no por beneficio propio. Es que literalmente es esa parte, a veces nos enfocamos mucho en el dinero y en las cosas seculares y lo que vemos al diario y como que tratamos de brindarle un poco más de atención a eso porque a veces decimos, bueno, ok, quiero estabilidad, quiero comprarme un carro, quiero comprarme una casa, y eso creo que no está mal. Siempre y cuando siempre y cuando no dejes de servir. Sabes que la palabra de Dios dice que es mejor servir que ser servido y Jesús vino a esta tierra a servir. Dar que recibir. Y es mejor dar que recibir.
Entonces, el propósito se nubla cuando el afán opaca mi visión, cuando el afán quiere ser el primero, o es decir, cuando quiero tener muchas cosas, pero dejo a un lado lo que es el servicio a la humanidad. El segundo punto es dones versus talento. Dios te dio habilidades únicas. El desafío es poner esas habilidades al servicio de los demás y no solo para el beneficio propio. Entonces, realmente Dios nos ha dotado a nosotros. A veces algunos saben dibujar, otros saben hacer cositas o origami, manualidades, ¿sí? Y no nos podemos decir, bueno, yo soy mejor más que tú o yo soy mejor que tú y me voy a dedicar a eso, sino que tus dones y los talentos que Dios te ha dado, eso ponlo a servicio de los demás. Ese es el verdadero propósito. Encontrar el verdadero propósito es literalmente, y lo podemos resumir como el servir a otros. Y a veces como que un poco extraño, o sea, mi propósito, y yo voy a pasar toda mi vida sirviendo a los demás. Yo creo que sí. ¿Por qué? Y a pesar de todas las cosas que puedan venir, si las personas son agradecidas o no, eso yo creo que ahí no deberíamos nosotros enfocar. Realmente nuestro propósito es poder involucrarnos más con aquellas personas que lo necesitan. Los dones provienen de Dios y son irrevocables. Y los talentos son habilidades únicas que Dios nos da. Y eso, de ahí parte nuestro propósito de poder servir desde lo que Dios nos da. ¿Qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué nos ha entregado Dios? De allí partimos para servir a los demás. ¿Sabes que en el proceso también de crecimiento de las plantas, ocasionalmente las personas o los que se dedican al cuidado de las plantas, como ingenieros agrónomos o que no son ingenieros, pero los que se dedican al campo, tienen que podarlas, limpiarlas para que el propósito más adelante de la planta, que es dar un fruto, pues lo dé de la mejor forma, crezca bien, saludable. Y entonces, realmente lo mismo pasa en nuestra vida. El proceso de la poda. Este proceso es cuando pasamos por unas situaciones que realmente no va acorde con nuestro propósito. A veces tenemos rabia o a veces tenemos ira, prepotencia y pasamos por momentos en la vida en el cual es Dios tomando el control para quitarlo de tu vida. Al igual que las plantas, en nuestra vida también vivimos el proceso de la poda. Son todas aquellas cosas que tienen que ser quitadas de la vida de la persona para que ese propósito pueda cumplirse. Yo recuerdo mucho y siempre a veces tenemos algunas cositas que tenemos que quitar, pero en lo personal, en mi etapa adolescente, yo era un joven que siempre era me iba a la primera, muy prepotente, no pensaba mis respuestas o aún menos mis decisiones. Pero cuando comienzo esa etapa de madurez y de tomar buenas decisiones, el proceso de la poda para mí fue difícil. Una de las cosas que inmediatamente fueron quitados alrededor mío fueron algunas amistades que no me sumaban. También fueron algunos caracteres y maneras de pensar que no estaban bien. Y Dios me formó durante ese proceso de la poda, que no fue un proceso fácil. Si hay alguien que diga que cambiar algunas cosas es fácil, está mintiendo. Es un proceso que es difícil, que en el momento va a doler, porque bueno, yo soy así, los Peñas somos así vamos a morir porque somos nosotros. Y Dios te dice, no, tú tienes que mostrar mi carácter. Y ese proceso de poder conocer a Jesús y mostrar el carácter de Jesús, ese proceso para mí fue difícil. Sí. Fue un proceso de poda. Podemos decir que este proceso que Dios nos trae en nuestras vidas es quitar todo lo que nos estorba, quitar todo lo que nos distrae del propósito que Dios tiene para nosotros. Lo que vemos o incluso lo que escuchamos. A veces cosas internas, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra forma de ser. Todo. Son aquellas cosas que Dios va transformando para que podamos ver ese propósito de Él en nosotros. Ahora vamos a hablar de algunos pasos prácticos para poder descubrir ese propósito. Y el primero es, haz lo que tienes en la mano. Realmente acá hablas de que si eres un estudiante, tu propósito puede ser el mejor estudiante. Exacto. Y si eres un trabajador, ¿cuál será el propósito? El propósito puede ser mostrar a Jesús a través de la honestidad, ser un trabajador honesto y transparente y mostrar el amor de Dios a través de atender a una persona. También el segundo es, identifica tu causa. ¿Qué es aquello que te duele del mundo?
la injusticia, la soledad de otros o la falta de educación. A veces tu propósito está escondido detrás de lo que más te importa cambiar. Así es. Es muy importante ese punto porque a nosotros nos daban un estudio profundo en la iglesia donde decía que nuestra visión, nuestro propósito va desde las necesidades que estamos viendo o de las cosas que no nos gustan en este mundo. Y perdóname que te interrumpa, pero este punto es muy importante. Yo creo que aquí puede ser fundamental porque desde la necesidad que tú veas a tu alrededor, allí podrías descubrir tu propósito. Hay muchas personas que tienen la visión o digamos se sienten esa empatía o ese dolor por aquellas personas que están en la calle. Puede ser que el ayudar a los más necesitados sea su propósito. Que viene la parte del servicio, que es lo que hablábamos en el punto número 1. ¿Sí? También a veces cuando vemos niños que no están siendo educados o una educación muy baja y tú dices, necesito cambiar esto. Siento que nací para esto. Y esto es descubrir tu propósito. Así es. El tercer punto es buscar mentores. Yo creo que es algo muy importante. Sí, bastante. Dice, no intentes descubrir tu propósito solo. No podemos andar solos. Es importante nunca estar solo. Lo hablamos en los podcasts anteriores. Rodéate de gente que ya haya caminado un poco más que tú. Es importante tener esos mentores. Solo no vamos a descubrir nuestro propósito. Siempre hay personas que Dios va a traer a nuestra vida o que a veces tenemos que buscarlas. Aquellas personas que tienen mucho más experiencia, aquellas personas que han descubierto ese propósito, nos pueden guiar al poder descubrirlo de nosotros. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba adolescente, yo le decía a mi mamá que yo quería ir a aprender con mi propia experiencia. Y hasta un día que entendí este punto, que es tan importante poder tener a alguien que te oriente, que haya pasado por lo mismo o por el lugar donde tú quieres pasar y tú digas, ¿qué tal te pasó aquí? O ¿cómo fue tu experiencia aquí? Y tú puedas escuchar cada uno de los consejos. Sí. Y es importante agarrar consejo, o lo decimos venezolanamente, pero es importante tomar consejo, ¿sí? Escuchar a esas personas que te van a ayudar. Y esto es un mentor. Un mentor es aquel que, más que un amigo, es esa persona que te va a orientar, te va a guiar y tú te puedes apoyar sobre esos conocimientos y esa experiencia, ¿sí? Entonces, tener un mentor para mí y en mi punto de vista es uno de los puntos que hemos conversado importantes, ¿sí? Porque no podemos estar solos, ¿sí? Las experiencias, si quieres darle solo, pues llegarás lejos, si quieres caminar solo. Pero si quieres caminar con alguien a tu lado, alguien de experiencia a tu lado, llegarás más lejos. Y eso es lo más importante, no es tanto lo que puedas ir solo. Yo creo que el punto está en lo que tú puedas ir lo más lejos posible. Así es, y recordemos que nuestro futuro solamente lo conoce Dios. Y es muy importante saber que hay personas adultas que ya han pasado por ese camino, ya han llevado tropiezos por ese camino. Entonces es importante tener esa persona que te apoye, te ayude, te oriente, te guíe a poder cumplir y llegar mucho más lejos de lo que tú te esperas. Hilary, y perdóname que nuevamente te vuelvo a interrumpir, pero yo he tenido mentores y yo sé que, y yo he visto que tú también has tenido tus mentores y que hoy a mis 26 años yo les agradezco mucho. En ocasiones habían algunas cositas que nos orientaban, nos decían, no nos las imponían. Tú tienes que hacer esto. No, solo que orientados y tú decías, ¿será? Y a veces como que no me cuadraba algunas cosas, pero hoy, al pasar de los años, al obedecer, pues me di cuenta que tenían razón, ¿sí? Porque, como lo dicen en los cuarteles, el que obedece no se equivoca. Entonces, realmente tener un mentor no es que, tengo a alguien para que me diga qué hacer, qué hablar y qué vivir. No, tienes a alguien que te diga cómo él superó esos obstáculos para que te sea una herramienta para tu vida y no pases por esas situaciones difíciles de fracaso. Para finalizar, tenemos nuestro versículo del día de hoy. Es Salmo 138:8 y dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Amén. Recuerda que somos obra de Dios. Y que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Así es.
Recordemos que al cometer errores no se daña el plan de Dios. Aprendemos y avanzamos y conquistamos lo que Dios tiene para nosotros. Realmente el propósito radica en una vida en conexión con Jesús. Si no, a veces cuando sacamos a Jesús o una familia saca a Jesús de su hogar, si un joven saca a Jesús de su corazón, realmente le toca batallar por muchas circunstancias solo. Pero el propósito es revelado cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas, ¿sí? Pero el propósito lo vas a encontrar cuando tienes un corazón dispuesto al servicio de los demás, cuando sientes la necesidad de algo que viste es injusto, pero también, y por último, cuando tienes a Jesús en tu corazón. Así que te invitamos a que abras las puertas de tu corazón y puedas conocer a ese Jesús que te va a orientar en tu caminar a partir de hoy. Suscríbete a nuestro canal, dale like a cada uno de nuestros videos, activa las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta acerca de este tema, déjala en los comentarios. ¡Chao!